Buenas tardes. Vamos ahora a abordar la segunda parte del tema sobre la evaluación de los aprendizajes de los alumnos universitarios. Esta parte del tema tiene que ver con las técnicas e instrumentos de evaluación. En este sentido, es necesario y entendemos que requiere diferenciar entre distintos términos asociados con los procedimientos de evaluación. En primer lugar, lo que entendemos por medios de evaluación, por técnicas de evaluación o por instrumentos de evaluación. Por medios de evaluación entendemos que son las pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto evaluado. Es decir, responden a la pregunta ¿qué vamos a evaluar? En segundo lugar, las técnicas de evaluación son aquellas estrategias que se utilizan para recoger información y responden a la pregunta ¿cómo vamos a evaluar? Y en tercer lugar, los instrumentos de evaluación son las herramientas que se utilizan para valorar los aprendizajes y tienen que ver con la respuesta a la pregunta ¿con qué vamos a evaluar? Para aclarar un poco más este tema, hemos realizado este cuadro síntesis en el que vemos que las técnicas fundamentalmente son tres: la observación, la encuestación y los documentos. Los instrumentos, dependiendo que estemos en una perspectiva más cualitativa o más cuantitativa, se pueden, dedicar a la observación. En cuanto al paradigma cuantitativo, pueden ser escalas o listas de control, pero sin embargo, si estamos en una perspectiva más cualitativa, podemos utilizar notas de campo, diarios o registros anecdóticos. En la técnica de encuestación, un instrumento cuantitativo puede ser el cuestionario, que puede ser de diferente tipo, al igual que de diferente tipo pueden ser también las entrevistas, que tienen un corte más cualitativo. Sin embargo, en los documentos es difícil o complicado distinguir entre aquellos que son más cuantitativos o cualitativos. Por ello, lo hemos puesto desde un planteamiento más integrador, ya que puede incorporar elementos de uno u de otro paradigma. En este caso, los instrumentos relacionados con los documentos pueden ser los propios exámenes, los portafolios, los ensayos, los proyectos o las rúbricas. Los portafolios y las rúbricas son las que desarrollaremos en este tema porque pensamos que son los menos utilizados por el profesorado universitario y porque quizás necesitan de una mayor explicación. El portafolio o carpeta de aprendizaje se entiende como una colección de evidencias del trabajo de los alumnos en una asignatura o en un tema en concreto. A través de este portafolio, de estas carpetas, los alumnos deben demostrar lo que están aprendiendo y se localiza en un espacio de tiempo en concreto, un periodo de tiempo concreto, en un curso o un cuatrimestre. El portafolio o la carpeta es un instrumento que permite corregir los errores, ya que el alumno va demostrando paso a paso los aprendizajes que está adquiriendo y en un momento dado el profesor es capaz de detectar dónde están las deficiencias, cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen los alumnos e incorporarlas al proceso. Por ello también se dice que el portafolio permite solucionar problemas de aprendizaje que van surgiendo durante ese proceso. Y asimismo también permite generar cambios en la planificación del propio profesor. Es un instrumento que permite recopilar información de una manera progresiva. Se van incorporando, el alumno va incorporando diferentes tipos de evidencia que va, digamos, recopilando a lo largo de todo ese proceso. A través de los portafolios, de las carpetas, se pueden evaluar no solo conocimientos, sino que también el alumno es capaz de demostrar habilidades y logros, tanto analíticas, de síntesis, de creación, de producción, etc. Un elemento importante que incorpora el portafolio es que permite también procesos de autoevaluación. Por eso, al finalizar esta parte del tema, vamos a abordar este punto. ¿Qué tipo de evidencias puede incorporar el alumno en un portafolio? Bien, pues pueden ser evidencias de distintos tipos. Evidencias vinculadas con los apuntes que el alumno va tomando conforme va el profesor desarrollando su docencia, haciendo sus explicaciones. También tiene que ver o puede aportar
evidencias relacionadas con las diapositivas o las transparencias que el profesor puede ir aportando, pero también aquellas alternativas que el alumno puede hacer con respecto a esas presentaciones que hace el propio profesor. Igualmente incorpora, como no, actividades o tareas que se vayan desarrollando a lo largo del tema, propuestas por el profesor o complementarias que puede aportar el alumno. También otro tipo de evidencias pueden ser diarios, que están vinculados más con reflexiones, con dudas, con valoraciones o creencias que tiene el alumno con respecto del tema que se está enseñando. Asimismo, puede incorporar como otro tipo de evidencias lecturas, tanto las obligatorias propuestas por el profesor, o bien como complemento o como lecturas voluntarias que el alumno puede aportar a las que propone el propio profesor. Y además también un último tipo de evidencias que entendemos necesarias para incorporar a los portafolios o a las carpetas de aprendizaje pueden ser los casos. Casos que pueden ser proyectos o producciones que pueden hacer los alumnos con respecto al tema que se está trabajando. Bien, en segundo lugar, hemos entendido también importante profundizar en la rúbrica como instrumento de evaluación. La rúbrica es un listado de criterios específicos que fundamentalmente permiten valorar el aprendizaje de los alumnos. Suelen estar más vinculados no solamente con competencias, sino fundamentalmente, no solamente con conocimientos, sino también con competencias a lograr por parte del estudiante. Y la rúbrica se suele utilizar cuando se pretenden valorar aprendizajes más de corte cualitativo o más vinculados con aprendizajes más subjetivos o que tienen menos posibilidades de ser iguales para todos los alumnos. En la rúbrica se pueden abordar distintos elementos. Fundamentalmente, uno de los elementos esenciales de la rúbrica puede ser la organización general del material que se ha presentado. Pero también se suele valorar el ritmo en la presentación y entrega de las tareas, la originalidad y la creatividad que tiene el propio alumno en cuanto a los distintos documentos que puede ir aportando, bien sea diapositivas, presentaciones, proyectos, tareas, lecturas, etcétera. También un elemento a valorar es la selección y la síntesis de lectura que el alumno cree necesario para el tema que se está desarrollando y en base a ella, pues los mapas, los esquemas o los resúmenes que van aportando, las notas de clase o los apuntes que el alumno va tomando y también se pueden incorporar elementos relacionados con los trabajos, las tareas que se van aportando para el desarrollo del tema y que están vinculados con los objetivos propuestos en el propio tema. Como decíamos antes, en el portafolio, un elemento importante para la rúbrica también es la autoevaluación que el alumno puede hacer de estos distintos elementos, además de las observaciones. Bien, un ejemplo de rúbrica es el que aquí presentamos para cada uno de estos, para algunos de los elementos que hemos dicho anteriormente. Si bien para la organización del material, la rúbrica está dentro de una escala, en este caso lo hemos puesto de 1 a 5, y que puede ser desde un material mal organizado, en el que le falta estructura, a un material muy bien organizado y bien estructurado. En cuanto al ritmo de presentación y entrega de las tareas, puede estar que las tareas se han entregado a destiempo o bien que se han entregado a tiempo tal y como marca el profesor. Es decir, cada uno de estos elementos pertenecientes a la rúbrica se puede ir valorando en una escala cuantitativa. Esta escala cuantitativa pues, significa desde una puntuación mayor en el que el alumno demuestre una total comprensión del tema a una puntuación más baja en el que la valoración que hace el profesor es que no comprende nada sobre el tema. Las implicaciones que tiene la rúbrica tanto para el profesor como para el alumno podemos decir que son de diversa índole.
El alumno con este tipo de instrumentos de evaluación demuestra un mayor compromiso con su propio aprendizaje, debido a que tiene mayor participación y mayor implicación en su propio desarrollo competencial. También se demuestra que el alumno tiene mayor constancia, tanto en la presentación de evidencias y también una mayor dedicación, presenta mayor esfuerzo a la hora de presentar esas evidencias, además de presentar otras habilidades y recursos diferentes en otros instrumentos, a otros instrumentos de evaluación. El profesor, cuando utiliza rúbricas, pues evidentemente significa que tiene que dedicar un tiempo específico para la evaluación y tiene otro tipo de organización y de recursos, y utiliza otro tipo de recursos para la enseñanza. Además, una implicación que tiene para el profesor es ser especialista o, digamos, ser experto para el diseño de esta rúbrica. También a través de la rúbrica el profesor no solamente consigue transmitir, sino que también con la rúbrica es una forma de motivar y de entusiasmar al alumno por su propio aprendizaje. En cuanto a las ventajas e inconvenientes, podemos decir que como todo instrumento de evaluación, tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas que le podemos adjudicar a la rúbrica es que promueve la participación en el alumno, favorece la motivación y el interés, como ya hemos comentado. Es un instrumento que permite el feedback entre profesor y alumno sobre el propio proceso y durante ese proceso. Promueve también la autoevaluación y pensamos que este es un elemento importante, además de promover otro tipo de aprendizajes y habilidades. Al alumno le da una visión más amplia de lo que sabe y además también de lo que puede llegar a hacer. Y al profesor le permite también conocer mejor al estudiante, sus actitudes y también sus habilidades. Como inconvenientes podemos decir que requiere mayor responsabilidad de los estudiantes y eso supone que el alumno tiene que ser maduro para valorar qué aportes o qué evidencias son demostraciones de sus propios aprendizajes. Es verdad que es un instrumento que consume bastante tiempo, tanto para el profesor como para los estudiantes, y también requiere mucha coordinación entre el grupo de profesores. Las rúbricas pueden ser también un objeto de copia, es decir, se pueden pasar de unos alumnos a otros, por eso es importante que el profesor esté bastante implicado durante todo el proceso. Sí que es verdad que este instrumento es bastante inapropiado para evaluar conocimientos memorísticos, por eso hemos dicho que promueve otro tipo de aprendizaje, más vinculado con habilidades, con destrezas, con valores, con actitudes. Y sí que es verdad que se trata o se puede utilizar en portafolios electrónicos o también existen rúbricas electrónicas a través de Internet, de las que hemos presentado en este tema algunos documentos de apoyo. Como hemos dicho, en estos tipos de instrumentos de evaluación, tanto para la carpeta de aprendizaje como para la rúbrica, la autoevaluación es un elemento muy importante. La implicación que tiene el alumno en este tipo de instrumentos hace que se puedan utilizar una autoevaluación mucho más cualitativa, mucho más abierta, basada fundamentalmente en preguntas que el profesor puede hacerle al alumno o que tal vez el alumno pueda hacerse a sí mismo. Y por tanto son cuestiones vinculadas con opiniones con respecto a esta propia experiencia, bien de portafolio o bien de rúbrica. También tiene que ver, se indaga también en las deficiencias que ha podido haber durante el propio proceso, que es lo que recoge opiniones también en cuanto al alumno, opiniones del alumno con respecto a qué cambiaría de ese proceso, qué ha aprendido con esa experiencia, qué es lo que le recomendaría a otros compañeros